La Megilá de Sarai, de Eliezer Papo, meldado por Gustavo Emos. Non se tirará vara de Yehudá, y escribano de entre sus pies, hasta que venga el Mashiach y el apañamiento de los pueblos. Bereshit, capítulo 49, versículo 10. Non se tirará vara de Yehudá. Estos son los exilados en Babilón, que gobiernan sobre Israel con la vara. Y escribano de entre sus pies. Estos son los hijos de Hillel, que están ambizando la ley a los muchos. Talmud Bavli, Sanedrín 5a. Capítulo 4. El Hacham. A la tarde, una hora antes del Aksham, Abraham se fue al cal de nuevo. En el curtillo, vido a un viejecito vivo, un extranjero que era rodeado de los sarailis que le demandaban todo modo de demandas. Abraham se acercó al grupo. «Esto es el Hacham Mizrahi», le dijo uno de los presentes. «¿El conocido Hacham Mizrahi de Jerusalén?» «Sí. ¿Lo que él está haciendo aquí?» «Él es Shaliach, ya está recogiendo parás por los vacufes en Eres Israel». Sarai no tenía su Hacham, porque la Keilah era chica. Así, cuando pasaba por Sarai algún Hacham, los judíos locales se aprovechaban de la oportunidad y lo arrundiaban demandando todas las demandas que los angustiaron desde la última visita de algún Hacham. El Abraham mismo se acercó a Hacham y le demandó: «Si topi gracia en sus ojos, que mire sobre mí y mi demanda». «¿Con quién tengo placer de hablar?», demandó el Hacham, mirándolo con un interés vivo. «Mi nombre es Abraham, Abraham Aramá». «Aramá, de famosos Aramás de Zaragoza». «Sí». «¿Relacionado con el famoso Akedat Ishak de bendita memoria?» «Sí, era hermano de mi nono». «¿Y él vive aquí?» «Sí. Somos una de primeras familias judías que vinieron por acá». «¿Entera familia?» «No. Una parte quedaron en Selanik». «¿Y qué era la demanda suya?» «Quería que el Hacham veía al Hamam, que gracias a la merced de las autoridades turcas, y mucho más gracias a parás que perdimos por sacar la merced de las profunduras de sus corazones, estamos usando como el mikvé. Es que quería estar seguro que el mikvé conforme el din y la halajá». «Con placer, con placer. Es una mitzvah grande. Si a él le permite el tiempo, yo podía después de la tefilá». Entonces dijimos pishin después de la tefilá, siendo que se trata de una cosa que no soporta posposición. Según el uso, Hacham Mizrahi fue honrado con decir la tefilá. Después de la tefilá, la gente no salió. Todos esperaban algunas divre Torah de parte del Hacham. Era inimaginable que Hacham tan grande como Hacham Mizrahi no tendrá algunos hidushim para espartirlos con sus hermanos de la ley. Por esto, cuando la tefilá se escapó, los presentes quedaron parados y quietos, entendiendo sus mensajes, y en el mismo tiempo, y él solo queriendo aprovecharse de la oportunidad de glorificar el nombre de Santo bendito él en medio de su pueblo escogido, Hacham Mizrahi se adresó a los arrogadores, hablando en su español, influenciado fuerte por la Lashon HaKodesh, pronunciando palabras hebreas en la manera oriental. Morai y Rabotai, esta semana, con el nombre del Dios, empezamos a maldar el segundo Humash, que es el libro de Shemot. Be'awonotenu harabim, hoy día no son muchos los que meten tino cuando están maldando la ley santa. Y la Torah es, dice Hamashal, como una doncella, una princesa, cerrada en un castillo. Muchos son los que pasan por ahí, mas solamente los que siguen arrodillando al castillo de nuevo y de nuevo están zohim para que se les amostra la doncella. Por un momento no más. Mas en este momento, cuando los enamorados ven al objeto de todos sus esfuerzos, ya están prontos de continuar arrodillando al castillo por años.
solamente para tener la oportunidad de ver de nuevo a la hermosa doncella. A filú de estos pocos, solamente los yehidé segulá están zochim de entrar al castillo. Ze hamashal, we hanimshal hu, no se consiguen revelaciones sin la hatmadá. Ma, tornando a nuestro Inyan, lo que vos quería decir, judíos piadosos, es... El primer pasuk de la muestra perashá dice: El Shemot bene Israel habaim Misraimá. Y estos son los nombres de hijos de Israel, los que vienen a Misraim. Los que vienen. ¿Cómo los que vienen? Calía que se haya escrito los que están saliendo. Los últimos perakim del libro anterior, Bereshit, nos contaron todos los acontecimientos de la bajada a Misraim, y ahora calía que empiece la Torá contándonos sobre la salida. Los hijos de Israel que entraron antes de tantos y tantos años, ahora están saliendo. Mas no, según la Torá, esta generación que está pronto de salir es la generación que vino a Misraim. ¿Cómo? Wayamot Yosef, Wehol Ehau. Y murió Yosef y todos sus hermanos, y toda la generación es este. Y cuando quedaron sus descendientes sin sus guiadores, ya se asimilaron todos. Por esto dice la Torá, los que vienen a Misraim, porque Jacob y sus hijos se consintieron como judíos en exilio, para ellos Misraim fue una cosa temporaria, no fermosa, mas por las razones conocidas solamente al santo bendito él, inescapable. De otro lado, la tierra de Canaán era su lugar natural. Por esto, nunca se identificaron con los misirlís, sino buscaron de ser separados de ellos, viviendo una vida autónoma en la tierra de Goshen, mas en la generación antes de la Geulá, los hijos de Israel se identificaron con los misirlís, con sus usos, con sus lengua, con sus cultura y con su religión, hasta que se asimilaron por entero y se hicieron misirlís completamente. ¿Cómo la ley mental la llama a la Geulá? Yesiat Misraim. El Medakdek no puede sin demandarse. ¿Quién está saliendo? ¿El Misraim o nosotros? Según la gramática hebrea, había que decir Yesiami Misraim, salida de Egipto. Mas no, la ley mental insiste sobre el término salida de él a Egipto, como si hubiera el Egipto que está saliendo de nosotros, y no nosotros de entre ella. Y en verdad, mis queridos hermanos, es que así fue. El facto que Misraim salió de nosotros era un milagro mucho más grande que el milagro de nuestra salida. Judíos, hermanos, hay que estar ciego para no ver la relación entre las cosas. Como dice la Agadash el Pesach, Ella shebechol dor uador omedim alenu lechalotenu we hakadosh baruchu masileno miyadam. Salvo en cada generación se levantan sobre mos por atimarmos. Y el santo bendito él mos salva de sus manos en cada generación, en cada generación. Y todo esto es ¿por qué? Para recordarnos que somos judíos, que nunca podremos ser como el resto de las naciones. Los goim mismos no nos dejarán de hacernos como de ellos. Que ansí dice Yehezkel Hanaví. Y lo que sube en vuestro espíritu no será, que dices, seremos como los goim, como las familias de la tierra, serviendo palo y piedra. Vivo yo, dice el Señor Adonai, que con mano fuerte y con brazo extendido y con saña vertida enreinaré sobre vosotros, y vos sacaré de los pueblos y vos acogeré de las tierras en que fuisteis esparcidos, con mano fuerte y con brazo extendido y con saña vertida. Y vos traeré al desierto de los pueblos, y ahí estaré en juicio con vosotros faces a faces, como estuve en juicio con vuestros padres y en el desierto de tierra de Egipto,
ansí estaré en juicio con vosotros, dice el Señor Adonai. Y lo que sube a vuestro espíritu, quiere decir, el deseo nuestro deseo de ser como todas las naciones, non será, dice el profeta, non será, hermanos, non será, nada no ayuda. Nos podemos convertir al cristianismo, todavía nos van a perseguir. Van a pasar las leyes de la pureza de la sangre y van a sospechar en sí mismos, en sus notables y papaces, si se mezclaron con vosotros o no. Ansina fue palabra del Dios en la boca del Bilam, hijo de Balac. El pueblo a solas mora, y en las gentes non se contará. Pueblo a solas mora, y en las gentes non se contará. Quien entendió mejor que nosotros, mejor que nuestros hermanos baptizados por fuerza, baptizados solamente para quedar judíos, cuanto en sus hoyos, tanto en los hoyos de los mismos baptizadores, quien entendió mejor que ellos, que en las gentes no se contaremos. ¿Y por qué? Todo esto ¿por qué? Porque del Dios no se puede esconder. Si será tú empuxado en cabo de los cielos, de ahí te apañará Adonai tu Dios, y de ahí te tomará. Nosotros tenemos un berit con el patrón del mundo. Este berit está firmado y aseñalado, así que no hay más que dos posibilidades. O es que nosotros estamos cumpliendo nuestra parte del contrato, y entonces, y el santo bendito él cumple obligaciones que él se obligó, o es que nosotros no estamos cumpliendo nuestras obligaciones, y entonces se cumplen en nosotros todas las maldiciones escritas en el berit celeste. Hermanos, judíos, hijos de Jacob, ¿por qué jugar a las escondidas con el Dios? ¿Por qué fugir de las promesas que prometió a nuestros padres? Judíos todavía vamos a quedar. Entonces, ¿por qué no ser judíos en el senso pleno de la palabra? ¿Por qué no tomar nuestro destino en nuestras manos? ¿Por qué no achitarle al Dios que haga con nosotros milagros y maravillas como que hizo en el tiempo de nuestro salir de Egipto? El Dios está pronto de salvarnos cuando queremos. Somos nosotros que no queremos. Es interesante de que hoy día mismo, en Ruach HaKodesh, con una inspiración divina, este pueblo de las profundidades de su alma entendió la relación que existe entre Misraim y España. Por esto no estamos diciendo Gerush mi Sefarad, expulsión de España, como que había que decir según las reglas gramáticas, sino Gerush Sefarad, expulsión de la España, porque en verdad no somos nosotros, sino la España que fue expulsada de nuestros corazones y nuestras mentes. Muchas veces ya me demandé de mí para mí, porque el que su nombre no se enmenta, ya nos sacó de nosotros, y no a cualquiera otra nación de tantas naciones, que entonces y hoy mismo estaban en la servitud. Sí respondería, para amor de su merced, ya es respuesta, y no es respuesta, porque esto mos respondería porque él mos sacó. A Manón mos respondería porque mos sacó. Porque a nosotros davka. Vayehi vayamim harabim hahem, vayamot melech Misraim, vayanehu bene Israel min ha'avodah, vayzaku wata'al shawa'atam el ha'elohim min ha'avodah. Y fue en los días los muchos los esos, y se murió el rey de Misraim, y suspiraron los hijos de Israel del servicio, y exclamaron, y subió su exclamación a el Dios del servicio. Este pasuk viene para avisarnos que el rey de Misraim de entonces fue algo parecido a los reyes católicos de España en nuestro tiempo propio, que la gente de su país tiene miedo de orar por no ser sospechosos en los hoyos de la Inquisición.
En la muerte del Paró, toparon nuestros padres una oportunidad de llorar sin ser sospechados o molestados. Mas ellos no lloraron por Paró como el resto de Egipto, sino exclamaron a su Dios por su condición. ¿Y qué pasó? Sigue la Torá y dice: Waishma Elohim et Naakatam, Waizkor Elohim et Berito et Avraham, Weet Ishak, Weet Yaakov. Wayar Elohim et Bnei Israel, Wayeda Elohim. Y escuchó Dios a sus gemidos, que fue tan grande en su lloro para que el Dios lo escuche y para que se apiade. Y se acordó el Dios de su firmamiento con Abraham y con Isaac y con Jacob, que quiere decir que el Dios se acordó de su firmamiento, que antes ya lo tuvo olvidado. El Dios ya se olvidó de Abraham. El Dios está olvidoso. Si no es que nosotros, hijos de Israel, nos olvidimos del firmamiento y no cumplimos nuestra parte del berit, las miswot. Por esto, solamente por esto, el Dios se olvidó de nosotros. Mas en el mismo momento, cuando nuestros padres se metieron a llorar, ellos mostraron que entendieron que ellos mismos están culpables por su estado menospreciado, que ellos mismos se truxeron a ser siervos de Paró, que ellos mismos, entre servir al Dios y servir al Paró, prefirieron a Paró. En aquel momento, cuando ellos se acordaron del firmamiento que hicieron sus padres Abraham, Isaac y Jacob con el Todopoderoso, y él se acordó. No es que el Dios Has Shalom está olvidando, sino si nosotros no nos acordamos de nuestra parte en el berit, y él se olvida de la suya. Ama en el momento que nosotros nos tornamos en la Teshuvá, y él es Neemán de cumplir sus promesas. Sea esta salida de España último sufrimiento del pueblo escogido en el nuestro camino a reconquistar nuestra gloria pasada. El Dios nos apiade, nos torne a Sión, y ahí fragvaremos la casa de su santuario, y de ahí saldrá Torá y palabra del Dios a todo el mundo. Amén, amén, Sefatá y Mishaku, Hazak Baruch, bendicha boca, bendicha que tal parió, mutigven como a él en Israel. Gritaron los presentes, viniendo a la tevá para besarle la mano. Las mujeres bajaban de la snoquita para salir antes que los hombres empiecen a salir. Muchas de entre ellas miraban al Jajam, suspiraban como diciendo, de la boca suya a la oreja del Dios, y alzaban las manos en la dirección del Ejal, llevándolas a los ojos y besándolas.